Proceso constructivo de una carretera. Para realizar este proyecto se realiza un reconocimiento preliminar de la zona en la cual se construirá la carretera. El reconocimiento preliminar nos sirve para darnos cuenta de las condiciones generales del terreno en relación al trazo del camino. Al hacer el reconocimiento previo se tiene la elaboración de un croquis en la que aparezca la zona recorrida mostrando la configuración aproximada del terreno. Previamente se tiene el levantamiento topográfico con curvas de nivel que revelan la configuración del terreno. Por lo tanto, este levantamiento, que puede llamarse general, puede hacerse en ocasiones una vez que se han estudiado a detalle el lugar por donde se va a hacer el camino, considerando los trazos que se requieran con los datos de las curvas de nivel y las tangentes que integran estos trazos. Estos datos obtenidos conviene consignarlos a un plano donde comprende fundamentalmente. Asimismo, se hace un estudio de mecánica de suelos. Estos estudios se realizan para saber el grado, así como las características del mismo. Para esto se realizan diferentes pruebas de laboratorio, las cuales son prueba de expansión, prueba de valor relativo de soporte, prueba de valor cementante, prueba equivalente de arena, prueba de desgaste, prueba Marshall. La estabilización es el mejoramiento del suelo para que cumpla con las características físicas, mecánicas y químicas para que cumpla con las especificaciones del proyecto. La estabilización puede ser mecánica. Al término de los estudios previos viene el desmonte. Esto se refiere a limpiar el terreno sobre el cual se ha destinado para la construcción de la carretera. Se ejecuta a mano y con máquina, dentro del espacio comprendido entre las líneas trazadas a 1 metro fuera de los ceros de los cortes y los terraplenes. Estos trabajos se ejecutaron de manera que se aseguró que toda la materia vegetal proveniente del desmonte quedará fuera de las zonas destinadas a la construcción. Se respetan los árboles hasta donde es posible. El despalme de los cortes se ejecuta cuando es necesario en los tramos de terracerías compensados antes de iniciar la construcción de los mismos. Se ejecuta el despalme para el desplante de los terraplenes a partir de la línea de ceros del camino actual a la línea de ceros del nuevo proyecto. El material que se desperdicia es colocado en lugares que indica la supervisión, con la finalidad de no provocar impactos negativos al medio ambiente, y en algunos casos se utiliza para dar niveles a terraplenes en diferentes partes del camino, las cuales nos indican las normas. Este terraplén está formado con materiales producto de los cortes y los bancos que ejecutaron conforme a los conceptos de trabajo que se relacionaron. El grado de compactación de las terracerías será en su caso del 90% del peso volumétrico seco máximo del material, prueba AASHTO estándar. Cuando se trate de materiales no compactables, el acomodo se realizará mediante 3 tránsitos por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, de tractor con peso de al menos 20 toneladas, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y o lo ordenado por la dependencia, y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados. De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir las capas de subyacente y subrasante compactadas al 95% y 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto. Para la recompactación de la capa subrasante y o subyacente existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, se escarificará y acamellonará por alas la capa superior, se compactará la superficie descubierta y se procederá a eliminar el desperdicio mayor de 76 milímetros. Tender compactar el material acamellonado de acuerdo a los espesores con los grados de compactación que fije el proyecto y o los que ordene la Secretaría. Será el 95% del peso volumétrico seco máximo del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 20 centímetros compactos, y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados. Obras de drenaje.
Al inicio de los trabajos y de acuerdo a los proyectos respectivos, se construirán o reconstruirán transversalmente las obras de drenajes existentes. Esta actividad deberá ir por delante de las terracerías, como le indican las normas para construcción e instalaciones de la SCT, en donde se requieren concretos hidráulicos para la elaboración de muros y losas. El acabado de los mismos debe ser aparente y de buen acabado, para lo cual, cuando se utilicen moldes, estos deben ser de forro de tripley, nuevo o en buenas condiciones. Se ejecutarán de acuerdo a lo que correspondan a las normas, lo indicado en el proyecto u orden de la Secretaría. Se desasolvarán las obras de drenaje. Se considerará excavación a la remolición y extracción de materiales. Se realizará el desmonte previo a los trabajos de excavación para estructuras. Cuando el lecho de roca o suelo de cimentación sea diferente al del proyecto, se suspenderá hasta la. Cuando la Secretaría ordene que las paredes de excavación sirvan de molde a un colado, sus dimensiones no deberán exceder en más de 10 centímetros respecto a las fijadas en el proyecto. Al excederse, será forzoso poner moldes. Cuando la cimentación en lecho de roca o suelo sea afectado rápidamente por el intemperismo, estas deberán suspenderse 15 centímetros aproximadamente del nivel de desplante. Cuando ésta se realice, se procederá inmediatamente a colocar la plantilla para cubrir el terreno del intemperismo. Los taludes se ajustarán a las secciones fijadas en el proyecto y ordenadas por la dependencia. Rellenos de protección de obras de drenaje. Los rellenos deberán hacerse por capas de espesores no mayores a 20 centímetros, proporcionando el material la humedad adecuada y compactando al 95%, salvo a lo que fije el proyecto u orden en la Secretaría. En el relleno de arcos y arcillas, el material deberá extenderse en capas simétricas colocadas tanto al eje transversal de la estructura como a su eje longitudinal. Sampeados. Las piedras que se utilicen en los sampeados de mampostería deberán tener dimensiones tales que la menor sea igual al espesor del sampeado. El suelo cemento que se utilice en los sampeados deberá ser de las características que fije el proyecto, salvo indicaciones de lo contrario. Se utilizarán materiales de otro tipo de suelos que no requieran ser acarreados, excepto los orgánicos o aquellos de alta plasticidad, cuyo límite líquido sea menor que 40 e índice plástico menor que 18. Se construirá en el lugar de las dimensiones con las demás características que fije el proyecto. Una vez terminada y afinada la superficie por sampear, esta se compactará cuando y en la forma que dice el proyecto. Se utilizará mortero de cemento en proporción 1:5. Se seguirá el proceso constructivo de la mampostería. Carpeta de concreto asfáltico. Se transporta la mezcla al tramo donde llega con una temperatura de 10 grados centígrados a 120 grados centígrados. Antes de colocar la mezcla, una vez obtenida la viscosidad adecuada y después de barrida la superficie impregnada, se descarga la mezcla sobre una máquina extendedora, la cual forma una franja de mezcla asfáltica y da una ligera compactación. Se termina la compactación utilizando al principio un rodillo liso tipo tandem de 7 toneladas en un par de veces mínimo de pasadas para dar un primer armado y posteriormente un rodillo de neumáticos de 5 a 7 toneladas de peso y por último un rodillo liso para borrar las huellas del planchado. El grado de compactación será del 95% con respecto al peso volumétrico máximo. Una vez realizados los trabajos de tendido de la carpeta, la sección transversal debe cumplir con el bombeo transversal del proyecto. Para el caso de la liga del proyecto con el camino existente, se procede de la siguiente manera. Se escarificarán 5 centímetros de espesor en la carpeta existente de la liga de inicio, en la longitud que considere necesario el proyecto geométrico. Para el caso de la liga final, la carpeta existente es a base de riegos, por lo que se escarifica prácticamente terracerías. De igual manera se escarifica la longitud que considera el proyecto geométrico. Por último, se aplica un riego de sello en todo el ancho del camino utilizando material treza y emulsión asfáltica de rompimiento rígido con 60% de residuo asfáltico. Sobre la carpeta terminada se da un riego de producto asfáltico que se cubre con un riego de material petro de denominación número 3A.
La demarcación desempeña funciones definidas e importantes en un adecuado esquema de regulación de tránsito. En algunos casos son usados para complementar las órdenes o advertencias de otros dispositivos, tales como las señales verticales y semáforos. En otros, transmiten instrucciones que no pueden ser presentadas mediante el uso de ningún otro dispositivo, siendo un modo muy efectivo de hacerlas entendibles. Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente. Sin embargo, puede utilizarse otro tipo de material siempre que cumpla con las especificaciones de color y visibilidad, siendo necesario que no presenten condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades a estos. Para complementar las líneas longitudinales podrán utilizarse unidades individuales, tachas, estoperoles o pinturas termoplásticas con pequeños abultamientos que sobresalgan menos de 2.5 centímetros de la superficie del pavimento y de color blanco o amarillo. Para demarcar sardineles o islas podrán utilizarse otras unidades, tachones, boyas metálica o plásticas, que sobresalgan de la superficie del pavimento a una altura máxima de 10 centímetros. Demarcación de aproximación a obstrucciones. Las obstrucciones dentro de la vía constituyen peligros que deben suprimirse siempre que sea posible. Cuando no se puedan eliminar, debe hacerse todo lo posible para advertir su presencia a los conductores de los vehículos. Se consideran obstrucciones las estructuras de soporte de puente, las islas de refugio, los separadores que sobresalgan de la superficie del pavimento. La demarcación sobre el pavimento deberá usarse para complementar señales verticales y para guiar el tránsito al aproximarse a un obstáculo fijo dentro de la vía. La demarcación de aproximación a obstrucción se empleará solamente para complementar la demarcación adecuada sobre la misma obstrucción, como se recomienda en la sección anterior. Marcas de bordillo y sardineles. Se deberán demarcar los bordillos y sardineles que indiquen riesgo o encauzamiento con el fin de hacerlos más visibles. Será de gran ayuda para los conductores al pintar los sardineles frente a una intersección en T o cruces similares. También se podrán pintar los sardineles cuando frente a ellos sea prohibido estacionarse. Símbolos y letreros en el pavimento. En el pavimento son preferibles los mensajes descritos mediante símbolos que los mensajes a través de leyendas. En lo posible, se debe tratar de no demarcar más de una región en el pavimento. Tanto las letras como los símbolos deben alargarse considerablemente en la dirección del movimiento de tránsito. Señalización vertical. Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. Señales reglamentarias. Las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su violación acarrea las sanciones previas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Señales preventivas. Tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Señales informativas. Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos en la forma más segura, simple y directa posible.